Eh, bueno, vamos a dedicarle unos minutos y ahora pasamos el micro si queréis comentarlo. Eh, la película, como sabéis, es del año 64 y no no se comercializó hasta el año 69. No se llegó a estrenar. Se llegó a estrenar. Hasta el 59, el 69. Sí que es verdad que en el año 67 sí que pudo haber un pase especial en el Cine Teatro Campos Elíseos de Bilbao. Sí, bueno, ahí lo que ocurrió fue que hubo un cineforum, algo parecido a este, y esta película se presentó antes que las películas que se veían en ese sitio. Y críticos de cine y personajes que estuvieron en aquel festival vieron el potencial que tenía esta película, y lo que no entendían era cómo es posible que hubiera estado escondida desde su filmación, de su viaje. Sobre todo eran cineastas muy jóvenes, por eso como profesores creemos mucho en nuestros jóvenes. Fueron cineastas jóvenes quienes recuperaron esta película, si no probablemente seguiría guardada y no la hubiéramos disfrutado. Claro, la censura en este caso, bueno, en aquel momento tenemos a José María Escudero en su segunda época como director de cine. Fue calificada como grado 3, que también lo hemos hablado aquí en otras películas. Y realmente la censura donde atacó más, donde más se vio reflejada fue en el título. Porque en este caso el título original de la película fue El crimen de Mazarrón. Pero en aquel momento el alcalde de la localidad, una localidad murciana, bueno, era de Cartagena, que ahora es Murcia, y en aquella época, pues se quejó y dijo que, claro, en un momento en el que España se estaba abriendo, el turismo estaba llegando, podía ser negativo para la población y para la zona. Y Fraga, que en aquel momento era ministro de Turismo, Información y Turismo, pues fue el que dijo que no, que tenía que ponerle otro nombre. Se le cambió el nombre y por este extraño viaje. Pero aún así, la película refleja esa costumbre española de qué dirán, y es lo que se ha censurado aquí, bueno, lo que los productores temían que fuera castigado. Y en sí ese que dirán de la sociedad española se ve reflejada en una de las protagonistas, en Tota Alba, en Ignacia, donde es todo apariencia y todo va ocultado, tiene una fachada y se esconde a través de eso, ¿no? El guión se firmó como El crimen de Mazarrón, Sí, y claro. justamente cambiaron el título por esas expresiones que dice José María unas semanas antes del estreno. El alcalde, claro, en aquella época no existían alcaldes electos democráticamente, así que desde el Ministerio de Información y Turismo y probablemente por sectores políticos de la zona, pues dijeron, esto pues no nos interesa, ¿vale? Lo que queremos es mostrar todo el tema del desarrollismo y del turismo aquí en España, así que se va a titular, que yo creo que independientemente de que se cambie el nombre, creo que el título está muy bien elegido, El extraño viaje. Realmente es un viaje muy extraño y es muy interesante. Ese viaje es un viaje no solo físico, sino que es un viaje a muchos niveles. Es un viaje por la psicología de los personajes, es un viaje por la historia de nuestro país. He hablado antes de la palabra contrastes, y esta película se ve perfectamente los contrastes. Bueno, la entrada es, como comentaba la música, la película empieza con un twist. En ese momento no había, en España no había entrado el twist, y entra con una revolución de todo el pueblo, y ya choca. Es el primer contraste, como llega la modernidad a una población, a un pueblo en el que no estaba. Continuando con la ropa, continuando con pues la sociedad en sí, los grupos de amigos y cómo van, y a partir de la música. Fijaos, el comienzo es muy de Berlanga. Berlanga lo que hace en todas sus películas es, en un
escenario donde va a contar su historia. Y si os dais cuenta, al principio de la película ha salido un montón de cartelería, una cartelería pegada de una casa de la época antigua, y en esa cartelería se ve perfectamente la España de ese momento. La España de ese momento, ya vemos el contraste, y al final del plano acaba ya la dueña de la mercería con el corsé, a ver qué pasa con ese corsé, ¿no? Luego ya nos lleva a lo que es la Plaza del Pueblo, que es el corazón del marco espacial de la película, y es un pueblo que, si no hemos visto previamente esa secuencia, podemos entender que puede ser un pueblo tranquilamente de los años 40 o 50. Es un pueblo desadoquinado, no tiene adoquines, tiene un pozo en el centro del pueblo. Es un pueblo que, con esa secuencia que nos ha mostrado esas dos Españas. La España de los años 60, que está desarrollándose económicamente, de hecho desde el punto de vista histórico se conoce con el concepto de desarrollismo, y también tenemos una España anclada en el pasado, y se ve perfectamente los valores de cierta generación de las personas de ese pueblo. Es interesante también cómo se llaman los lugares importantes del pueblo, ¿no? Donde bailan, el salón de tema del baile, se llama El Progreso. Claro, ahí tenemos el twist, porque el twist pues refleja esa modernidad que está llegando. La mercería se llama Le Parisien, ¿no? Sí, como, claro, en París había otro tipo de vida. Sin embargo, la mercera, la dueña de la mercería, tiene valores muy tradicionales, ¿no? Cuando va Angelina a comprar, realmente dice, no, yo aquí no vendo esas cosas, eso te vas a Madrid, o aquí somos una mercería decente. Esto no se llama de Parisien. Y luego el contraste también con el personaje coral, con esas personas o esos personajes del pueblo, que son los que están guiando toda la película todo el rato, que son el alcalde, el guardia civil, el boticario y la de la mercería. Muy interesante. Luego hay muchas anécdotas. Aquí estoy viendo a mi ex compi Antonio Julio, que seguramente le va a gustar este detalle. El que hace de alcalde no era un actor profesional, era amigo del guionista Pedro Beltrán, y lo utiliza porque era clavado a José, ahora se me ha ido el nombre, el falangista este famoso, José Girón de Velasco, exactamente, clavado. Y lo elige precisamente por eso. Le iban a dar un papel con unas frases para ridiculizarlo, y la censura ahí mete un corte muy importante, ¿vale? Pero no lo hace mal, ¿vale? No es un actor profesional. Hay más contrastes desde el punto de vista histórico, ya os digo. O sea, la película muestra una etapa económica anterior, que podría ser los años 40 y 50. Hemos proyectado aquí la película de Surcos, ¿no? Ambientada en esa etapa de la autarquía, y esta película, pues lo que viene a anunciarnos es ese desarrollismo. Que bueno, también por deformación profesional hay que decir que siempre se ha comentado que fue un milagro económico propio del Estado español, pero realmente el Fondo Monetario Internacional, el FMI y el Banco Mundial le aconsejaron, o básicamente le conminaron a Franco a que o cambiaba de sistema económico, fue luego muy bien aconsejado por los tecnócratas del Opus Dei, o se arruinaba aún más, si cabe, el país, con lo cual podría llevar a cabo pues, una rebelión interna social, política, que le desbancara el poder. Entonces, él muy a su pesar, dio y cambió el rumbo económico, que luego, bueno, sí que es verdad, para hacernos una idea en cuanto a números, si en el año 1900 el índice de producción industrial era de 100 puntos, en el año 50 era de 150 a 160, en el año 60 ya subimos a 200 puntos, a mediados del 65 a 270, y ya al final, hasta el año 73, que tenemos la crisis del petróleo, llega prácticamente a 1.700 puntos. O sea, sí que fue
un subidón económico esa liberalización de la economía, ¿vale? No tanto con respecto a otros índices económicos, ¿vale? Pero sí que se refleja en la película, sobre todo cuando están bailando, ¿no? Elementos que van llegando, que incluso a día de hoy me parece bastante moderno, ¿no? Vemos a los chavales ahora con los cascos, ahí estaban bailando con los cascos para que no lo escucharan sus hermanos, con una especie de Walkman o algo así, ¿no? Ahora mismo ni los chavales ya saben lo que es un Walkman, ¿no? Hay una radio ahí, ¿no? Con los cascos y es súper interesante. Pues son esos contrastes, la generación más mayor, aquí no se salva ninguno, ¿vale? Como vemos a esa gente mayor espiando a las jovencitas, refleja esa represión sexual que han vivido en su juventud, ¿vale? Como Angelines, la chica moderna, ¿no? Del pueblo, pues obviamente ya se siente ahí asfixiada y quiere irse a la gran ciudad, ¿no? De hecho, bueno, desde el año 60 hasta el año 73, 4 millones de personas irían desde el campo a la ciudad, ¿vale? Y junto con el turismo, etcétera, etcétera, pues digamos que fue muy importante. Y por último, bueno, habrá que hablar del crimen de Mazarrón, el famoso crimen de Mazarrón. A ver, se le conoce como el crimen de Mazarrón o de las 3 copas, ¿vale? Nunca ha sido resuelto este crimen, nunca ha sido resuelto. Sí que se conocen algunos detalles porque hubo una labor policial muy interesante que muestra un poquito la película. De hecho, la película es muy interesante esa mezcla de géneros, ¿no? Cómo comienza siendo una película, pues eso, costumbrista, tal, luego se convierte, tiene tintes de terror. A mí me encanta la secuencia en la que hay un relámpago, estalla la tormenta y la película automáticamente cambia por completo, ¿vale? Sabemos que Fernando Fernán Gómez era muy fan de Hitchcock, ¿no? De hecho era muy fan de Psicosis desde el año 60, 4 años antes nada más, y vemos muchas similitudes con Psicosis, que me imagino que todos lo habréis visto. El caserón, por ejemplo, el travestismo de los personajes, la entrada por el pasillo, esos planos largos, el pájaro disecado, que te queda así un poco descolocado, también aparece en ese hotel casa de Norman Bates. O sea, hay muchas similitudes con respecto a esto. Bueno, pues respecto al crimen de Mazarrón, ya ha dicho José María antes que es del año 56, unos años antes, como Berlanga y algunos cineastas discuten cómo resolver ese crimen. Y bueno, lo único que se sabe es que el 14 de enero del 56 aparece en la playa de Henares 2 cuerpos bastante, bueno, son diferentes. Aquí la actriz... ¿Eran más jóvenes? Bueno, él tenía unos 47 años, ella era mayor, yo creo que la edad sí que la representa, pero la que hace de Rafael Aparicio era mucho más alta, bueno, de gruesa más o menos igual, y aparecen con 2 abrigos, con un maletín oxidado rosa, con una botella de brandy, aquí parece que es de champán, y 3 copas de estas de balón para echar el brandy. Las pesquisas hicieron análisis y encontraron restos de proxalato potásico, si no recuerdo mal. Bueno, aquí tengo a mi compi, no sé si me equivoco, pero sí que viene de un veneno que es de la planta de la acedera. Y bueno, parece ser que 2 copas estaban con esto. Se encuentran algunas cosas más, 1.700 pesetas, y dentro de la maleta hay un periódico que habla de un crimen también con esta planta de la acedera, y poco más se sabe en cuanto al escenario de los hechos. Claro, la policía investigó muy bien, demostraron que eran 2 hermanos, ¿vale? Pero esos 2 hermanos, bueno, aquí dice que son los hermanos Vidal, en realidad son los hermanos Pérez de Nanclares. Se sabe que venían de la zona de La Rioja, ¿vale? En realidad no eran 3 hermanos, eran 4 hermanos, y la más mayor era Consuelo, que parece ser que no quiso saber nada más de ellos. Y bueno, sí que sabemos que era una familia bastante pudiente, tenían incluso un hotel
Tenía un hotel y luego además tenía una industria. Y lo que hicieron fue venderlo todo y días antes de ese viaje, que era de ahí la similitud con la película, venderlo todo y empezar un viaje, una ruta de viaje por distintos pueblos de España y desde La Rioja hasta acabaron en Mazarrón. Parece que esa segunda empresa que montan, que es de pastas, se arruina. Sí. Y por eso parece que realizan ese viaje. Parece ser que el hermano tiene una especie de afección respiratoria, la cual el clima mediterráneo le viene muy bien. Y bueno, incluso llegaron a... Bueno, ahí se queda un poco la historia, porque no saben, quedan pesquisas, pero luego lo que ocurre es que 20 años después, o entre 15 y 20 años después, el año 94, mucho más tarde, bueno, 30 años después fue cuando desenterraron los cuerpos, los huesos. Porque un chico que fue el que descubrió los cuerpos de los hermanos decía que había encontrado un cuerpo, restos de un cuerpo en la ladera de la montaña de al lado. Y nadie le creyó. Y al final, años más tarde, fue cuando acabó desenterrando los huesos y él mismo llevando los huesos a la comisaría de la Guardia Civil en el año 94. Quien descubre los dos cadáveres es un pescador, pero el niño sí que vio los dos cuerpos y vio un tercer cadáver en esa montaña. Luego, claro, siempre dijeron que se lo había inventado, que tal, y dice, sí, ¿no? Pues 30 años más tarde, en el año 94, O sea, esto es... y es curioso, a mí me resulta extraño porque todos recordamos los años 90, yo no recuerdo que se le diera tanto bombo a este crimen. También es verdad que hubo otros muchos más. En aquella, o sea, tanto bombo porque en el año 94 se volvió otra vez a sacar. Claro, en el año 56 cuando se descubre todo el pastel, el diario El Caso, que era muy famoso por incluso, hombre, yo no sé si vendió tantos ejemplares como luego el caso que salió el de Jarabo también, que llegó a vender 500.000 de ejemplares, pero envió periodistas, investigadores, ahí estuvieron haciendo una labor de investigación, preguntando a pescadores, a camareros, etcétera, y no llegaron a mucho más. Sí que llegaron a hablar con el taxista, el último taxista, porque parece que en la zona de Palos habían comprado o habían alquilado por largo tiempo una casa y luego volverían a Mazarrón. Pues ese último trayecto donde se ven a los tres hermanos juntos por última vez, se hizo una entrevista al taxista que se llamaba Rafael Rivas, y este declaró que le parecía extraño algunas cosas. Por ejemplo, que la maleta rosa no le dejaron meterla en el portamaletas, que no quitaba la mirada de ese maletín rosa, que no hablaron durante todo el camino, que les dijeron que fueran con las luces apagadas siempre, y no quisieron ir dentro del pueblo en zona iluminada, de tal manera que lo dejaron al final de la carretera cerca de un hostal. Allí se bajaron y fue el último que los vio. La siguiente noticia que tenemos es lo que ha contado José María, lo de 30 años más tarde, y nunca más se ha sabido. Sabemos que, lo que muestra la película sí que es bastante real en cuanto a lo que sabemos de ella, es decir, era una familia muy cerrada. Sabemos que a la que hace de Ignacia, que en la realidad se llama Luisa, estuvo en un psiquiátrico por un ataque de ansiedad, y los otros dos tenían, yo no sé, hombre, aquí aparece como cierta discapacidad en cuanto a su salud mental, pero nunca más se supo. Entonces, nunca más se supo. Y bueno, pues ahora os toca a vosotros, a ver qué os ha parecido. Simplemente recordar, pues no sé, creo que no, ese dato no se ha puesto, que la
fue pasada por televisión en Classic, en la 13TV, hará un par de años más o menos, la recuerdo. Yo no la vi, la empecé a ver, pero no la finalicé. Y luego, desde otro punto de vista cinematográfico, me ha recordado, bueno, no sé si intencionadamente o no, el director Fernando Fernán Gómez, creo que no, porque no acaso, en mi opinión. Me recuerda mucho la relación parasitaria que existe entre el papel que interpreta Fernando Larrañaga con respecto a la tal distancia, que creo que es una actriz argentina, ¿no? Sí. A la famosa relación, por así decirlo, parasitaria que se establece en la famosa película clásica, que por cierto la repusieron aquí hace unos años, la vi, aparte de también en televisión. Por cierto, el gran crítico José María Ródenas Pallarés, ya fallecido en aquella época, de El crepúsculo de los dioses, por así decirlo, la relación parasitaria, que el papel que interpreta el guionista de William Holden con respecto a Gloria Swanson, por así decirlo, aunque yo creo que intencionadamente no lo hizo, pero me recuerda mucho, por así decirlo, la simbiosis, aunque no esté directamente relacionado a un tema, por así decirlo, de la crítica, pero al mundo del cine, que hacen en aquella película de Billy Wilder con respecto a esta, lógicamente. No sé, que quisiera pedir vuestro contraste, vuestra opinión. Pues una de las mejores películas de la historia del cine, donde cada personaje se interpreta a sí mismo, ¿no? Hace Silvia de Mil, sale Buster Keaton, sale... y la relación que se establece, claro, entre esa mujer, Gloria Swanson, que hace de una actriz de cine mudo, que ya ha perdido, digamos, el esplendor tanto de su belleza como de su fama, ¿no? Y va siempre a hablar con Cecilia de Mil, y como que lo tiene atado de alguna manera, ¿no? Hombre, a ver, salvando las distancias, se ve aquí cierto paralelismo, salvando las distancias. Aquí lo que sí se ve es que Carlos Larrañaga, el que hace de Fernando, está ahí por un interés, y en realidad es un pobre desgraciado. O sea, y vuelvo a hablar de la palabra contraste. Es un galán para esa mujer ideal, tipo, que podría ser nuestra madre, ¿no? O sea, no te doy un beso hasta que pase un tiempo, etcétera. Todo tiene que ir muy medido, ¿no? Pero luego también le puede, digamos, ese egoísmo por el dinero que tiene ella. Sí que es verdad que el personaje para mí está muy bien elegido. O sea, Tota Alba, teniendo la edad que tiene, creo que tiene su atractivo sexual, sensual, y creo que él también se siente atraído de la misma manera que el actor de la película también se siente atraído en la crepúsculo de los dioses sobre Gloria Swanson. Y me parece muy buena comparación. Claro, a ver, aquí quienes estamos aquí es porque nos gusta el cine clásico, entonces cada cosa que veamos lo vamos a relacionar con miles de cosas. A mí yo cuando he visto todos esos pasos que hace Beatriz para que su novio formal al final ya vaya a ser su marido, todos hemos visto la película El hombre tranquilo, donde John Wayne y Maureen O'Hara pues establecen toda una especie de pasos ritualizados hasta que se casan, ¿no? De hecho hay un vigilante que se encarga de verificar que esos pasos se vayan dando poco a poco, y es muy interesante. Claro, a ver, Fernando Fernán Gómez es un intelectual, ha visto mucho cine, ha leído mucho y tiene una cultura que lo que tú me estás diciendo y denota eso, pues probablemente haya tenido que beber. De la misma manera, por ejemplo, y con esto me callo, que hablo mucho, cuando están los dos hermanos encaramados a la escalera con esas rejas, eso lo hemos visto, por ejemplo, en la película esta de Los Otros, por ejemplo, cuando me viene un fotograma, ¿no? Hace muchos años que no veo Los Otros, pero esa escena se ha visto en muchas películas de terror. El paralelismo con Psicosis es brutal. Y a poco que veas, a poco que ahondes, es que vas a ver referencias por todos lados. Eso solo lo hacen los grandes.
Por cierto, efectivamente, lo que comentasteis en un principio, el parecido físico es impresionante de Peter Lorre con el actor efectivamente que hace de hermano. Clavado totalmente. Me recuerda tanto Casablanca como lo que es prácticamente el Halcón Maltés. El parecido es impresionante. Total. Creo que por allí había levantado la mano antes de que se nos vaya. Allí creo que... ¿No había levantado la mano allí? ¿No? Bueno, pues alguien más que intervenga. Venga, alguien, si no, esto se acaba. Paz, Antonio Julio, venga. Alguien que quiera decir algo. ¿Qué os ha parecido? En fin, cualquier... Buenas noches. A mí me ha encantado. Me ha gustado mucho el hincapié, eso que tú has comentado del tablón de Orquillo de prensa, que ha mostrado la década, el año, la boda de Fabiola, las portadas de las revistas, de los tebeos, de los periódicos, porque estaban todos los periódicos, y realmente ha sido una película que yo no conocía. Y me ha gustado porque ha retratado muy bien una época del pueblo, la convivencia entre los 4 viginos del Chaco de Vino, las fuerzas fácticas del pueblo, el cura, el farmacéutico, el maestro, supongo que estaría. En esa época sí había pueblos que no tenían adoquines, que eran piedra o era barro, se estaba empezando a llevar el agua a meterla en las casas, y en todos los pueblos se ha una casa grande del tipo de esta señora. Me ha impresionado, me ha gustado la película por muchas imágenes que he ido viendo, que yo no soy conocedora de cine, pero sí que recuerda cosas y está bien, el hilo va bien, y desde luego la hermana, la gordita, no ha cambiado nada. Sí. Ha sido una película bonita. Pues fíjate el logro que tiene el guionista, porque es su primera película. La primera película que guioniza el guionista. Y es, magistral. Luego también el blanco y negro, que está rodada en blanco y negro, no porque sí, porque es que le da ese sentido a la película, esos claroscuros, ese tenebrismo, ese suspense, todo está muy medido y todo está. Y luego, incluso detalles, si la visualizáis otra vez, pues por ejemplo, la frase que aparece en la habitación de ella, ¿no? Que dice algo así, la lujuria, si no la practicas un mes, se olvida de ti 3 o algo así, que ¿no? abandonará Que abandonará 3, ¿no? Y Y frases, ¿no? Frases muy icónicas, que todo significa algo. Humor negro también, o sea, todo está muy medido. Yo creo que tanto el casting como los técnicos en todas las facetas de la película, y claro, coordinar eso, cuyo logro es de Fernando Fernán Gómez, pues yo creo que es una película que hemos redescubierto o muchos hemos descubierto, y muy bien. Siendo una película tan interesante y la verdad que me gusta muchísimo y tan curiosa, ¿cuál es la causa última por la cual se termina la película, se guarda en un cajón y nos olvidamos de ella como si nunca hubiera existido? ¿Por qué pasa eso? Porque se supone que ha costado un dinero rodarla, pagar a los actores, o sea, eso tiene un proceso y un costo que hacen los productores. Y se termina y dice, bueno, pues hacer ello nuestra aventura. La guardan en un cajón y casi ni se sabe más de ella hasta no sé cuántos años después. Y después se sabe poquísimo. O sea, que sabes de que se estrena y dicen, lo tenemos aquí guardado, qué buena era. Fíjate tú ahora la explosión de éxito. Que va 4 lados. Claro. Y nosotros 12 que estamos aquí. Claro. Pues, a ver, director del Ministerio de Cinematografía, ¿no? Fue muy importante. Él ya estuvo aquí cuando proyectamos la película Surcos, él también era el director en ese pequeño lapso de tiempo entre el 51 y el 52, pero dimite por desavenencias con los mandamases de arriba. Y en el año 62 le vuelven a llamar. Vale, pues
A él hay que agradecerle el hecho de que estableciera un código de censura. Es decir, a la hora de escribir un guión, de idear una película o una obra, los creadores saben perfectamente lo que es censura y lo que no. Ahora bien, ahora están los creadores. Los creadores, y más en este tipo de arte, tienen que mostrar cosas que puedan pasar la censura, pero hay cosas que no pasan. En este caso, como ha dicho José María antes, la calificaron de tercera categoría. Y la tercera categoría lo que quiere decir es que es una película sin valor artístico ninguno, fíjate lo que te estoy diciendo, y con ciertos tintes pornográficos. Tú date cuenta lo que pasa, lo que estamos viendo aquí. La 3R famosa. Claro, exactamente. Tú date cuenta de lo que estamos viendo aquí. A un Carlos Larrañaga, que era el galán de la época, que al propio público normal le tuvo que impactar en el año 64 verle vestido de mujer, ¿vale? El travestismo y todo esto, obviamente, si hoy en día tenemos problemas para poder mostrarlo o hablar de ello, pues imagínate en el año 64. Básicamente es por eso. Entonces, claro, como bien ha dicho luego José María, en el año 69 se proyecta como película así para rellenar, ¿vale? Y así como de extranjero. Y la vieron un círculo de cineastas muy jóvenes que estaban sustituyendo, digamos, a los clásicos Berlanga, Juan Antonio Bardem, etcétera. Estaban surgiendo otros y entonces dijeron, oye, aquí hay mucha miga que cortar. O sea, aquí se sacan muchísimas lecturas, no solo una, se sacan muchas lecturas. Y entonces, bueno, empezaron a, digamos, a sacarlo un poco del cajón, pero ya te digo, a día de hoy, yo la última cifra que he visto, en cine, hablo en cine, no en Classic, yo no, por ejemplo, no recuerdo haberla visto y te agradezco que lo hayas comentado, porque en fin, se ha proyectado en televisión, pero no en cine. Además, hasta hace poco ha estado también en Amazon Prime, entonces ahí se puede ver qué visualizaciones ha tenido también desde la suscripción. Pero que no estaba prohibida en principio, o sea, la película se termina y tiene autorización para estrenarse y pasarse en los cines. Sí, bueno, es más bien miedo, es una autocensura. Ahí lo que ocurre, lo que nosotros hemos visto es el cine censurado, con esas escenas de corte, esa falta de escenas que ha comentado antes, del cura también hay, del alcalde, sobre todo se censuraron escenas corales en las que se representa al pueblo, porque lo que es la historia como tal no tuvo cortes, pero claro, al final lo que está representando es la sociedad de la época, en un momento en el que la mentalidad está mucho más reprimida, y están mostrando esos contrastes y cómo eso es posible. Al final lo que hay es una autocensura de la productora para que luego no tenga otro tipo de represalias, porque esa categorización tiene otra censura más que la político y otro de carácter religioso, incluso militar, ¿no? Vimos en la primera película El crimen de Cuenca. Pero claro, también al mismo tiempo al régimen le interesa que nuestro cine se proyecte en festivales internacionales. Esa es la imagen que quiere dar el sistema, el franquismo, en esta época de los años 60, desde los años 50, desde esos acuerdos bilaterales que tiene con Estados Unidos, nos interesa proyectar pues una imagen de nacionalcatolicismo y de tintes y de aires. De hecho, ya lo hemos hablado aquí en alguna película, el régimen se va a llamar la democracia orgánica. Entonces, claro, José María García Escudero lo que sí va a ser establecer una serie de ítems para que los creadores sepan qué se puede censurar, qué no se puede censurar y, digamos, los requisitos para recibir esas ayudas económicas para levantar estas películas, porque como bien dices, pues de todas maneras esta película se hizo con bastante un presupuesto escaso, muy escaso, ¿vale? Porque claro,
películas en las que se muestran cosas que al régimen no le resultan simpáticas, y Fernando Fernán Gómez no era un director que cayera simpático. Entonces, claro, no podían, digamos, mostrar toda la carne en el asador porque no les iban a dejar tirar para adelante. Entonces tenían que hacer lo que ha dicho él, se tenían ya que autocensurar para que pasara la censura. Y es muy interesante cómo desde el punto de vista creador ellos tienen que ponerse en la piel del censor. Que eso ya es... Pero ocurre que la hacen con todos los riesgos inherentes, la terminan y luego se asustan. Algo así. No, a ver, la terminan, pero no la exponen. Claro. O sea, a veces eso dice, esto no se puede. Muchas gracias. ¿Alguien más? Estamos... Buenísima película. Bueno, pues muchísimas gracias y dejamos la próxima película cuando nos lo digan, ¿vale? Seguiremos en ello y esperemos que el cine clásico tire hacia adelante. Ya os he dicho que la idea, nos ha hablado el compañero del Crepúsculo de los Dioses, la idea es abrir este ciclo al cine clásico universal, no solo español, ¿vale? Tenemos casados una serie de películas españolas que tenemos que proyectar y lo suyo es, o por lo menos eso lo hablamos, abrirlo al cine clásico universal, que creo que tiene muchos temas que